A ver, ¿qué es la confianza? Casi siempre pensamos que es no tener miedo, ¿verdad? Estar a salvo. Pues, ¿y si fuera justo al revés? Vamos a ver una pequeña historia, una parábola, que le da la vuelta por completo a esta idea. Una historia sobre qué significa de verdad tener fe y cómo le plantamos cara al miedo. Normalmente la fe la vemos como un escudo, ¿no? Pedimos protección, seguridad, que no nos pase nada malo. Pero, ¿y si estamos enfocando mal el asunto? ¿Y si el juego no va de eso? Pues de eso va esta historia, de un punto de vista que la verdad es totalmente diferente. Vale, pues nos vamos a un pueblo cerquita del río Jordán y ahí conocemos a nuestro protagonista, Elián. Un tipo que de cara a la galería era, vamos, el más sabio del lugar. Todos le respetaban. Pero, claro, por dentro la historia era otra. Vivía con una ansiedad que no se le iba, como un peso invisible que poco a poco lo estaba asfixiando. Y aquí, claro, está la primera gran contradicción. Por fuera, Elián lo tenía todo, ¿eh? Tenía bienes, tenía el respeto de la gente, vamos, un éxito. Pero por dentro estaba atrapado. Su riqueza, en lugar de darle tranquilidad, lo que hacía era echarle más leña al fuego de su miedo. Es la clásica jaula de oro, que no deja de ser una jaula. Ojo que su angustia no era algo vago, en plan, ¡ay, qué miedo! No, tenía nombres y apellidos, le daba pánico perder las cosechas, desconfiaba de cualquiera que no conociera, y lo que es peor, le aterraba que sus propios amigos le pudieran fallar. El miedo no era algo que sentía a ratos, no, era como si llevara unas gafas puestas y todo, absolutamente todo, lo viera a través de ese filtro. Y lógicamente todo esto se reflejaba en cómo rezaba. Sus oraciones eran un calco de sus miedos. Era casi como un trueque, ¿sabes? Oye, yo rezo, pero a cambio tú me proteges de todo mal. No pedía fuerzas para enfrentarse a los problemas, no, lo que quería era una forma de esquivarlos, de que no le tocaran. Pero bueno, ya se sabe cómo es la vida. Cuando menos te lo esperas, te pone algo delante que lo cambia todo. Y para Elián, ese momento llegó en el sitio más improbable, dando un paseo, así sin más, por el desierto. Un encuentro que iba a ser un antes y un después. Y de repente, allí, en mitad de la nada, se encuentra con algo. Un arbolito joven, enano, súper frágil, que se estaba muriendo de sed. Una imagen de pura debilidad, ¿no? Ahí estaba, a la intemperie, justo lo contrario de la vida que él se había montado, llena de muros. Él en ese momento no tenía ni idea, claro, pero ese arbolito era la llave para salir de su propia cárcel. Y aquí es donde pasa algo clave. Lo primero que se nos podría ocurrir es que Lian se puso a rezar por el árbol, ¿verdad? Pues no. Su reacción fue a actuar. Y ese pequeño detalle, ese cambio de pedir a hacer, empezó a mover algo muy profundo dentro de él. Algo que, por cierto, miles de plegarias no habían conseguido tocar jamás. Fijaos en el proceso, que es súper sencillo, pero tiene mucha miga. Primero, siente algo, compasión. Segundo, ese sentimiento lo convierte en una acción, y además una acción constante. Va a regarlo todos los días. Y aquí viene la magia, lo que no se esperaba. Al poner toda su atención en cuidar a ese ser tan frágil, su propia confianza, esa que pensaba que ya no tenía, empezó a crecer de nuevo, como si al regar el árbol se estuviera regando a sí mismo. Ahí está el meollo de la cuestión. Al centrarse en algo real, algo que podía tocar y hacer ahora mismo, cuidar el árbol, todos esos miedos sobre el futuro, esos ¿y si pasa esto? O ¿y si pasa lo otro?, empezaron a perder fuerza. Se disolvieron. Tener un propósito en el presente fue la mejor medicina contra la ansiedad por lo que pudiera pasar mañana. Claro, un cambio así se nota. La gente del pueblo empezó a ver a Elián diferente, como con otra luz, más tranquilo. Y fue un anciano de allí, uno de esos que lo ven todo, el que le ayudó a entender lo que le estaba pasando. Le puso palabras a esa lección tan grande que estaba aprendiendo no con la cabeza, sino con las manos. Es que, si lo pensamos bien, es una idea muy potente. La confianza de verdad no viene de levantar murallas y esconderse para que no te pase nada. Es justo lo contrario. Nace cuando abres los brazos, cuando te haces responsable de algo, cuando lo cuidas y aceptas que, oye, la vida tiene sus riesgos y no pasa nada. Y la prueba del algodón de este cambio la vemos en sus oraciones. Es que es de la noche al día. Pasó de pedir pasivamente que le protegieran a pedir activamente las herramientas para protegerse él. O sea, ya no pedía seguridad, pedía fuerza para confiar. No pedía que no pasara nada, pedía sabiduría para saber qué hacer cuando pasara algo. Y con esto llegamos ya al final del camino de Lian. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué es lo que aprendió al final sobre la confianza? ¿Qué había de verdad en ese desierto aparte de un arbolito seco? Pues el resultado es así de simple y así de potente. En el momento en que su fe dejó de ser pedir y pasó a ser hacer, a ser cuidar, la balanza interior se reequilibró.
El miedo empezó a pesar menos y la alegría empezó a pesar más. Así que la historia nos deja con esta definición, que es brutal. La confianza no es algo que se espera, como si fuera a llover. Es algo que se hace, es una decisión activa, de todos los días. Como dicen por ahí, no es un sustantivo, es un verbo. No es algo que se tiene, es algo que se hace. Y punto. Y esta es la pregunta que nos deja la historia de Lian, ¿no? Para reflexionar. ¿Cuál es nuestro árbol? ¿Qué cosa en nuestra vida está ahí, un poco seca, esperando a que la cuidemos? Puede ser un proyecto, una amistad, una relación, o hasta una parte de nosotros que hemos dejado abandonada. Y quién sabe, a lo mejor, si empezamos a regar ese árbol, nos damos cuenta de que no solo crece él, sino que también crece en nuestra propia calma.